Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disertum X, a nuestra segunda parte de esta conversación tan extraordinaria sobre Dante y la Divina Comedia. En el episodio anterior dejamos a Dante en el infierno, pero es importante recordar algo fundamental. La comedia no comienza con un castigo, sino con una crisis del alma. Eso lo vimos en el episodio extraordinario, en el episodio pasado, gracias a nuestra invitada, la doctora Camila Herrera, quien nos acompaña nuevamente y a quien le damos las gracias. La famosa selva oscura, Camila, no es todavía el infierno, lo vimos, sino que es como esa confusión moral, esa pérdida del sentido del bien, esa capacidad o incapacidad mejor de orientarse hacia la luz. Y Dante desde lejos va viendo como esa colina iluminada, pero no puede subirla por sus propias fuerzas, precisamente porque primero hay que pagar las penas y las consecuencias o mejor, las penas como consecuencia de todas nuestras acciones. Y ahí fue como quedamos en la parte anterior. Bienvenida nuevamente, Rami. Un saludo también para ti, muy cordial. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches, Camila. Y la verdad es que estoy muy contento porque esto ha sido no solo una relectura de Dante y de acompañarlo a él, sino también acompañar a Camila, que eso es lo más chévere. Yo creo que caminar el infierno, el purgatorio y el paraíso de Dante de la mano de una experta es aún más entretenido y mucho más enriquecedor. Y de verdad, Camila, mil gracias por esta invitación, por reunirte con nosotros una vez más y por compartir más que tu conocimiento es tu corazón, que yo creo que eso es lo que me tiene a mí encantado con estos capítulos y nuevamente bienvenida. Muchas Es gracias. que eso es la diferencia entre un experto académico y un fan. O sea, es una Hey, fan. sí. Muy bien. Cami, antes de entrar en el purgatorio, tú decías algo muy importante y tú decías que, digamos que entender la estructura de la comedia es clave no solo teológicamente, sino incluso culturalmente. ¿Tú por qué no nos explicas un poco cómo está construida la Uy, obra? ¿Cómo hay esa, tú hablabas de alguna perfección simbólica, matemática, y eso determina siendo decisivo además para el nacimiento como del italiano como lengua? ¿Cómo es claro. eso? Bueno, la Divina Comedia es una obra monumental que tiene, analizarla material o formalmente, da para toda una vida. Pero digamos lo siguiente, vamos primero por el impacto cultural, que es lo menos importante. Eh, o sea, es súper importante, pero es menos asombroso. Y entonces, yo no sé si ustedes han fijado que hay un montón de colegios italianos, clubes italianos que dicen Dante, Dante Alighieri, Dante Alighieri, eso. Y es porque, en cierto modo, Dante es el padre de la lengua italiana. No es que él se haya inventado la lengua italiana, sino que digamos que lo que hoy se llama italiano, el italiano estándar, porque ustedes saben que el italiano tiene muchos dialectos, ha evolucionado básicamente sobre el dialecto toscano, que es el dialecto en el que Dante escribe. Dante no se inventa esa lengua, evidentemente, pero sí es con, con el grupo que él tiene, del Dolce Stil Nuovo, eh, aquel que decide darle a esta lengua, que es la lengua de los poetas, una elevación máxima para hacer alta poesía. Y no solo para hacer una poesía que expresara los sentimientos, que es por ejemplo lo que hacen los trovadores, sino para expresar en ella eh, pues conceptos muy elevados, expresar en ella todo el sistema filosófico. Claro. Y eso le da una altura y una perfección que pues ningún otro dialecto italiano logró, y yo creo que ningún otro idioma o lengua romance tiene. Esto se vincula además, y creo que esto no es, no es poca cosa, con el hecho de que Dante está tratando, o sea, hay un significado filosófico en que Dante quiere usar la lengua vulgar, o sea, la lengua, digamos que está en la Edad Media, hay una lengua culta, que es el latín. Si ustedes quieren leer teología, o quieren leer derecho, o quieren leer filosofía, una persona culta escribe en latín. Y luego está esta lengua de todos. En algunas partes va a decir, es la lengua de las mujercitas. Es decir,
es la lengua vulgar, la lengua natural, ¿sí? Y Dante va a utilizar esto que es como la lengua de nuestra intimidad. O sea, si yo quiero expresar lo más personal y lo más profundo que hay en mí, recuerden que Dante dice que el verdadero conocimiento es inseparable del amor. Por eso se va a expresar en esa lengua que no es de sabios, sino es la lengua humilde. Y fíjense qué está haciendo, exaltando lo humilde, llevando literalmente lo más humilde, la lengua de los niños, al cielo. Wow. Pero literalmente va a describirnos la Trinidad con esa lengua tan íntima. Y eso Wow. tiene un sello profundamente cristiano. Ahora, también tiene de interesante el hecho de que digamos que en el italiano se va a dar el caso de que este es un dialecto que no se impone por la política, no se impone porque hay un ejército o porque hay un poder político o militar o económico en Florencia que sea superior a los demás. Es que lo que alcanzó con Dante la lengua toscana no tiene parangón. Y ya vamos a ver el nivel de perfección formal. La otra cosa que es importante mirar aquí es la perfección matemática de esta obra, la perfección formal de esta obra. Porque aquí la forma está dando un mensaje filosófico, o más bien un mensaje teológico. Hay unas interpretaciones modernas de Dante que dicen que en Dante hay un gran personaje silencioso, y que ese personaje silencioso es la divinidad, o mejor dicho, Dios, no voy a decir la divinidad. ¿Por qué? Pues porque no es como Beatriz que sale y habla una cántica, o no es como Virgilio que habla y habla. No, Dios, no vemos que diga algo, hola Dante, yo soy Dios, CEO del cielo, ¿cómo estás? No. Entonces por eso hay gente que dice, Dios está silencioso. Y hay otra pregunta, ¿dónde está Dios en la Divina Comedia? Además de responderle directamente que en el canto 33 del Paraíso, en el final, se puede decir que Dios está en cada palabra que se pronuncia. ¿Por qué? Porque la Divina Comedia está totalmente estructurada a semejanza de la Trinidad. Y entonces, aquí viene lo que siempre se ha hecho. Entonces, fíjense que tiene que ser una unidad y también tiene que haber una pluralidad que sea sobre la base del 3. Acá tenemos un canto que tiene 3 partes, ¿sí? 3 libros, 3 cánticos: el purgatorio, el cielo y el infierno. Por supuesto, en el infierno tenemos como una introducción larga, que es la selva oscura, y la introducción de Virgilio, pero 3 partes grandes. Esas 3 partes grandes van a estar repartidas en 100 cantos, y 100 es un número de totalidad, de unidad. Y de esos 100 cantos, uno es la selva oscura. Por lo tanto, infierno, purgatorio y paraíso van a estar estructurados cada uno en 3 cánticas que tienen cada una 33 cantos. Claro. Pero no solamente eso, vamos a tener 3 personajes que van a ser, ya los hemos presentado un poco, y me gustaría decir algunas cosas más de estos personajes. Beatriz, que es en cierto modo la musa de Dante, el gran amor de Dante. Hay gente que dice, representa solo la teología. Yo digo, sí representa la teología, más que la teología, es la razón iluminada por la fe, pero también es una persona real que Dante amó, porque también parte del mensaje de Dante aquí es, nosotros nos vamos a encontrar con nuestros grandes amores, con nuestros seres queridos, esos vínculos no desaparecen. Por lo tanto, no es una idea abstracta de la teología la que me voy a encontrar. También tiene eso, pero Dante pues tiene este personaje, Beatriz, Virgilio, que va a ser como el símbolo de la razón humana que nos prepara para recibir esa revelación.
Y quiero decir aquí que también Virgilio aparece porque, bueno, Dante tiene una gran idealización del Imperio Romano y porque en las églogas de Virgilio, concretamente en la égloga cuarta, hay una especie de profecía en donde se dice que una virgen tendrá un hijo y que ese hijo pues traerá una especie de edad de oro, cosa que en la época de antes se veía como, esto es como una especie de profeta pagano, es como si el mundo se estuviera, el paganismo mismo se estuviera preparando para una gran venida. Y bueno, luego el otro personaje es Dante. Pero, listo, tres cantos, cada uno 33, más uno, 100. Pero ya tenemos en la pantalla, fíjense que la Trinidad, ¿dónde está? En la forma en que va a escribir, que se llama terceto encaminado o terza rima. Entonces, como ustedes pueden ver acá, no sé si puedo poner, ustedes están viendo una flechita. Entonces, no, la flechita no la vemos. Ok, entonces vamos a la parte en italiano y van a ver que la palabra vita va a rimar con esta que dice smarrita y oscura rima con dura. Es decir, el primer verso rima en cada estrofa. El primer verso rima con el tercero y el segundo enlaza con el primero y el tercero del siguiente, la siguiente estrofa, y así se va a encadenar por 100 cantos. Wow. En la historia de la poesía nadie hace eso. O sea, hacer una narrativa coherente, profunda, por una extensión así, pues yo creo que nadie lo hace. Y además el hecho de que, como les digo, todo esto está diciendo Trinidad, cada vez que se pronuncia una palabra, cada canto está enunciando la Trinidad. Entonces, esto es una forma que evidencia que Dante está pensando en la relación que tiene la Trinidad con el mundo. Porque si nosotros pensamos, el mundo entero tiene las huellas de la Trinidad. Y más aún, en la creación cristiana, nosotros no pensamos, bueno, Dios creó el mundo y ahora está el mundo aquí y Dios está por acá. Y si Dios desapareciera, subsistiría el mundo. Como si yo hago una escultura y yo me muero, queda la escultura. No, es que Dios, el Dios trino, está sustentando, está creando perpetuamente el mundo. Entonces, de alguna manera, toda esta narrativa está en una estructura trina. Es como si toda la historia está en la Trinidad. Y en todos los momentos, la Trinidad está en dominio de la acción. Incluso en el infierno, porque en el infierno hay momentos en que ahí se le revelan los demonios y no lo quieren dejar pasar. Pasa un ángel, saca una varita, abre las puertas de la ciudad de Dite y no pasa nada. Entonces, a mí me parece que eso es maravilloso. Espectacular, sí, espectacular. Muy bien. Rami, ¿quieres introducirnos de pronto como al purgatorio o cómo hacemos? Pues sí, no, la idea es que esto lo deja uno pensando y es el cuidado al detalle máximo, y es que la forma refleja la fe de quien lo escribe, y que a través de la forma se garantiza la presencia inmanente de Dios en toda la obra. Lo deja uno sobrecogido, porque entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿y cómo es esa entrada al purgatorio? ¿No es cierto? ¿Cómo juega dentro de las realidades que Dante estaba identificando en el infierno, que veíamos con esa crudeza y también con ese, digamos, como sentido del humor eterno, que cada pecado tiene un castigo muy adecuado. ¿Cómo es esa transición al purgatorio? ¿Cómo llega Dante al purgatorio? Y sobre todo, pues los que tratamos de vivir en la voluntad de Dios, tenemos la esperanza de que allí llegaremos nosotros. ¿Y cómo crees tú que la lectura de la Divina Comedia te ha formado tu propia idea del purgatorio?
Sí, claro. Lo primero que hay que decir es que esta respuesta no le va a gustar a los terraplanistas. ¿Por qué? Bueno, o sea, si me preguntan cómo es la entrada física No al creo que sean purgatorio. muy adeptos a este programa. No, uno no sabe quién ve. O sea, yo no tengo ni idea quién ve. Pero entonces el caso es, estamos hablando físicamente, ¿no? Entonces, primero, yo no sé si ustedes buscan un esquema por allá en internet, busquen. El infierno es como un cono, ¿listo? ¿Y cómo se forma el infierno? Es un cono que está debajo de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén sería la ciudad más alta, más cercana al cielo. Entonces, cuando el demonio cae, crea un hueco, y como la tierra es redonda, pues ese hueco forma un monte en las antípodas. Entonces, cuando ellos van bajando hasta el fondo del infierno, ya se pasan, van, digamos, más al fondo que Lucifer, y ya pasan al otro lado, donde encuentran al monte Purgatorio, que está situado en el hemisferio austral. Y tal vez acá uno se confunde, es decir, acá uno se da cuenta un poco, y por eso les digo, a los terraplanistas no les va a gustar, porque con esto se desmonta totalmente la idea. No, en la Edad Media creían que la Tierra era plana. Pues no, en la Edad Media no creían que la Tierra era plana, es redonda, y justamente, como es así, si aquí está el infierno, pues en el otro lado, en el hemisferio austral, en las antípodas de Jerusalén va a estar el purgatorio. Y además Dante siempre está diciendo, a esta hora las estrellas están en tal parte, porque Dante no dice que estamos en primavera. Dante dice que las estrellas están como el día de la creación. Dante no va a decir ninguna hora, va a decir que en tal parte las estrellas están en tal posición y la constelación tal está en tal posición. Es decir, es un tipo súper culto y todo el día está diciendo, y aquí está en España y por la India está en esta parte y en Jerusalén es esto. Entonces se pasa digamos, por un túnel hasta que se llega al otro lado, que Tiene sería... un manejo espaciotemporal espectacular. ¿no? Y se nota que es un hombre pues, que tiene toda la cultura de su época. Claro. Después, cuando nos hable del cielo, pues nos va a describir lo que una persona culta pensaría que es el modelo pues, de las estrellas. Claro, pero Cami, no nos desviemos con el tema, porque Okay. yo quiero la pregunta es básicamente esta. Él va al infierno. Perdón, no hay necesidad de cortar. Sí, contamos con la fuerza de gravedad casi. No, él va al infierno. Yo una vez hablaba de Lutero y tembló la tierra. Yo no sé si es que estamos hablando de Dante y están pasando estas cosas, pero yo quería preguntarte que él va al infierno y qué pasa en el infierno. Él se purifica. Estoy tratando de ver qué pagó y cuál es su paso después al purgatorio o por qué termina en el purgatorio. Ok, vamos a ir por qué termina ahí. Entonces, en la selva oscura, Dante está en la peor crisis que pueda tener. Dante lo que está haciendo aquí es casi que decir en pocas palabras lo que, por ejemplo, San Bernardo decía que era el proceso de divinización. Entonces, lo primero que dice, estoy tan mal que no puedo avanzar. Tanto cosas externas como mis propios vicios me lo impiden. Pero ¿qué pasa? Que en el cielo, y aquí es una cosa, en el cielo, Dante, que es devoto de la Virgen, ha habido toda una conspiración para salvar a Dante. Entonces, Beatriz, o sea, la Virgen, le dice a Santa Lucía, que esto me encanta porque Santa Lucía es, en Dante, absolutamente todo significa 1000 cosas. Entonces, Dante es devoto de Santa Lucía porque él le atribuye una curación que tuvo de los ojos por exceso de lectura. Entonces, él le atribuye a Santa Lucía pues, la curación de los ojos, pero también dice, Santa Lucía es la patrona de la visión. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Ver el camino. Entonces, la Virgen le dice a Santa Lucía y Santa Lucía le dice a Beatriz y Beatriz baja al limbo y le dice a Virgilio que vaya y rescate a Dante. Y
para rescatarlo se tienen que ir por el camino del infierno. ¿Por qué se tiene que ir por el camino del infierno? Porque para convertirse uno necesita conocer la realidad del pecado. Es decir, si yo, pensémoslo ni siquiera en un punto de vista espiritual, pensémoslo esto lo hace el obispo Barron y a mí me encanta. Un poco el camino de la conversión puede ser el camino de salir de una adicción. ¿Qué necesito yo para salir del alcoholismo? Pues reconocer que soy alcohólico. Y para reconocer que soy alcohólico, necesito entender que no estoy feliz, que esto no es que yo sea el alma de la fiesta, que esto pasa demasiado. Entonces, lo que hace el infierno es mostrar al pecado tal como es. Porque, como yo digo, también el contrapaso no es eso de, sí, podría parecer lo que haces, recibes, pero realmente es todas las acciones que tú haces quedan en ti. Y como aquí no estoy en el mundo mundano, pues aquí, si yo soy avaro, no soy el gran negociante, es que estoy viendo a la avaricia como lo que es, un peso que no me deja mover, que me tiene atado e inmovilizado. El infierno lo que me permite es ver qué es el pecado y perderle ese gusto. Ahora, la diferencia que hay entre el infierno y el purgatorio no es ni el pecado ni el contrapaso. Es decir, el contrapaso existe en el infierno y hasta cierto punto en el purgatorio, porque las penitencias que veamos en el purgatorio es el mundo penitencial, es el mundo de la penitencia, de la amistad, de la poesía y de la educación. Es el purgatorio. Es un canto maravilloso al que nadie le pone atención. Canto injustamente ignorado, el purgatorio. Digo, cántica, parte. Entonces, la diferencia entre el infierno no es el pecado, porque, como digo, los pecados son los mismos. O sea, uno va a encontrar gente que ha hecho las mismas cosas en el infierno, en el purgatorio y en el cielo. La diferencia, por ejemplo, entre el infierno y el purgatorio es la esperanza. Y esa es la gran lección. Uno puede estar en el peor hueco lleno de lodo, en la peor situación, pero con esperanza. No está en el infierno. Y entonces, al llegar al purgatorio... Pero en el infierno, los que están en el infierno es porque decidieron quedarse en el infierno. Claro, los que están en el infierno, y esto es que esto es importante. De hecho, hay gente, y gente que no es creyente, que dice que cuál es la gran lección del infierno, de la Divina Comedia, la libertad humana. Sí, porque si yo te ofrezco toda la misericordia, pero tú no la quieres, es decir, ante la realidad de la culpa, yo tengo dos opciones: o la reconozco o me aferro a ella. O sea, o yo reconozco el pecado y pido misericordia, o no reconozco el pecado. Fíjense, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen Adán y Eva y luego Caín en el Génesis cuando son confrontados con Dios? Echarle la culpa a otro. No son capaces de asumir la culpa y pedir perdón. Entonces, lo que tenemos en el infierno es como ser obstinado en el pecado, estar aferrado a él voluntariamente y rechazar, o sea, ni pedir la misericordia. Por eso es que es una consecuencia de la libertad humana. Porque es un alma que se cierra definitivamente. Claro, que se cierra completamente. No, entonces, y en el purgatorio vamos a encontrar una parte. Pero espérate, Virgilio lo busca, lo encuentra, camina con él, le enseña, le muestra, y a través de todo, él va a todos los círculos, ¿no? Él va por todo el infierno y va a llevar a Dante hasta las puertas del paraíso terrenal, donde se lo encuentra Beatriz. Ya no puede subir al cielo, pero es interesante que vaya por el purgatorio, ¿sí? Porque lo que nos muestra es que todas las virtudes humanas y toda la capacidad de la razón humana sí que tienen un papel
en ese proceso de conversión, de educación, de preparación y de educación. Es que el purgatorio es cómo me hago digno, o más que cómo me hago digno, cómo me preparo para entrar en la comunión, cómo claro, despojo de todas las heridas que han debilitado mi voluntad y mi inteligencia para ver a Dios. wow, Pero la diferencia está en la esperanza. Y el purgatorio es una parte hermosísima. De hecho, Ángel Crespo dice, entonces, él se va por todo el infierno, ve, y una vez que está ahí y se reconoce pecador, bueno, ¿yo cómo hago para estar listo para ser elevado? Y ese es el monte del purgatorio. El infierno tiene 9 círculos que están ordenados de lo primero que uno llega es lo menos grave, o sea, la lujuria, la gula, la ira, la avaricia, o sea, los pecados de incontinencia, y después vienen los de, ¿cómo se llama esa cosa? Violencia y fraude, siendo lo peor la traición. En el purgatorio, pues uno empieza por lo peor, porque está lo más lejos de Dios, por la soberbia, y luego sube por la envidia, y luego seguimos por la ira, por la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Nuevamente, lo menos grave va a estar más alto, y lo más grave, o sea, ¿qué es lo que más me alejaría de Dios? Pues la soberbia. Y el purgatorio tiene 2 cánticos antes, que se llaman antepurgatorio, que es donde están los excomulgados y esas almas, son cantos hermosos, de las personas que murieron sin confesarse o esperaron hasta el último momento. ¿Por qué tenemos 2 cantos de antepurgatorio? Porque es que Dante lo hace todo simétrico. Va a tener 9 esferas en el cielo, 9 círculos en el infierno, pues tenía solo 7 pecados capitales, necesitaba sumarle 2, entonces le puso ahí ese antepurgatorio. Pero ahí tenemos una escena muy bonita de un señor que se llama Buonconte, que es una de estas almas que mueren sin confesión en el último momento, y en el último momento de su vida eleva una plegaria a la Virgen y se salva. Una lagrimita le arrancó un alma al infierno. Eso es una maravilla. Sí. Entonces, pues el purgatorio va a ser un sitio que nosotros nos imaginamos va a tener tormentos y va a operar el mismo contrapaso. O sea, si yo tengo soberbia, voy a estar inclinado hacia el piso para ver el piso, o sea, la humildad, ¿no? wow. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, no sé, es que, La gula. a ver, la gula. No me acuerdo que tenemos en la gula estoy todo el tiempo. Es la dieta extrema. Estar caminando sin comer. De hecho, ahí Dante pregunta, ¿y cómo es que estos adelgazan si realmente no tienen cuerpo? Entonces dice, realmente esto es una sombra. Le pasa todo lo que le pasaría al cuerpo, ¿sí? Pero viven con hambre y con sed corriendo. Wow. Los perezosos tienen que ir apurándose y demás. Cami, pero una pregunta, y entonces, cuando está haciendo ese recorrido por el purgatorio, hay una figura que a veces pasa desapercibida y es los ángeles. ¿Qué papel tienen los ángeles en ese recorrido de Dante por el purgatorio? Bueno, eso es una pregunta súper chévere porque nos aleja de tentaciones, de una cierta tentación que se aplicaría a esta vida, es pensar que uno se puede purificar solito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El purgatorio es un camino penitencial, pero es el camino también de la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir? En este camino va a haber muchos trabajos. Es decir, si yo tengo un defecto, un pecado, que en este caso son los pecados capitales, pues voy a tener que hacer un esfuerzo yo. Pero mi esfuerzo no basta.
Y en esta parte es donde van a tener mayor protagonismo los ángeles, aunque los ángeles están en toda la Divina Comedia, incluso en el infierno, y después van a estar en el cielo. En donde mayor protagonismo tienen es en el purgatorio. Y no solamente los ángeles, sino que vamos a tener la imagen de la Virgen y el auxilio de las personas que están en la tierra. Entonces, cada uno de los niveles del purgatorio, pues va a purgar uno de los pecados capitales. Al inicio o en la entrada del purgatorio hay un ángel que está encima de 3 gradas. Una es de mármol blanco, en donde uno se ve tal cual es. La otra es de un color mate, que muy desagradable, que incita a la penitencia, y la otra roja brillante, que hace referencia a la sangre de Cristo. Y después de eso está un ángel que pone 7 veces la letra P. Los ángeles van a acompañar a todo, van a estar en la entrada de cada uno de los niveles y van a borrar, después de que uno supera uno de esos niveles, la letra P. Es decir, sí, en cierto modo, el esfuerzo de uno ha servido, pero lo que le borra esa mancha, lo que realmente lo cura, pues es una intervención de la gracia, que en este caso está mediada por un ángel. Y de hecho, ya en las puertas del paraíso hay una llave especial que se la da al ángel, el último ángel que está ahí, se la da a San Pedro para entrar, ¿sí? Entonces los ángeles están silenciosamente, es decir, no son personas que hablen demasiado, pero están operando la gracia en cada uno de estos niveles del purgatorio. Pero quiero sigue, doctor Mora. No, que es que tú mencionaste ahí a la Virgen María, que es algo que me llama mucho la atención a mí, porque María, digamos, ella va apareciendo, creo que ella atraviesa toda la obra, pero en el purgatorio ella cobra como una presencia especial. Cami, ¿por qué? Ok, la Virgen va a estar en toda la obra, ¿listo? Y de hecho, si a mí me preguntan quién es la Donna Angelicata, quién es esa mujer que finalmente es el ideal de belleza y todo en la Divina Comedia, no es Beatriz, es la Virgen María. Quien realmente está orquestando todo ese plan de salvación es la Virgen María, la que está detrás de todo. Entonces, en el infierno, en la selva oscura la vamos a ver orquestando todo este plan de salvación. En el purgatorio la vamos a ver como el modelo de las virtudes. Y esto se debe en parte a que Dante, para esa época, probablemente había leído un libro que exaltaba a María como el espejo de todas las virtudes. Recuerden que, la Virgen María está haciendo 2 cosas en el purgatorio. Es importante. ¿Qué cosas vemos haciendo en el purgatorio? Una, a la Virgen María la vemos como una intercesora que efectivamente logra ganar almas. Por ejemplo, en este primer canto del antepurgatorio, este personaje que en el último momento implora a la Virgen y la Virgen es la que lo salva. Lo segundo, también en el purgatorio vamos a ver que hay una gran cantidad de cantos y algunos de esos cantos y oraciones van dirigidos a la Virgen María. Por ejemplo, una de las cosas que se reza en el antepurgatorio, en el purgatorio, es la salve. Especialmente cuando ellos dicen, en este valle de lágrimas. Claro, nosotros usualmente pensamos que el valle de lágrimas es este valle de lágrimas es, en este caso, el purgatorio. Entonces vemos que hay muchas oraciones que se dirigen a la Virgen, pero también en el purgatorio la Virgen va a aparecer como modelo de virtudes y va a aparecer, y esto es interesante, de distintas maneras. Por ejemplo, en el purgatorio hay esculturas, hay grabados, ¿sí? Hay unos relieves en donde
Por ejemplo, cuando se va a purgar el pecado de la soberbia, hay que poner ejemplos de humildad. Entonces vemos la escultura, la obra de arte que nos muestra la Anunciación, donde se dice, aquí la esclava del Señor. Pero es que además, recuerden, el purgatorio no se trata de voy a purgar este pecado en particular. Se trata de voy a liberarme de una mala disposición, que es un pecado capital, y adquirir la virtud contraria. Para eso no basta la ética clásica. Entonces, todos los niveles del purgatorio van a tener un ejemplo de virtud mariana, es decir, si yo estoy hablando de la soberbia, he aquí la esclava del Señor, ¿sí? No sé, si yo estoy hablando de la envidia, la Virgen cuando dice mira que no tienen vino, es decir, no estoy mirando al otro para... claro, ella es el modelo de todo. Todas las virtudes. O sea, siempre que tenemos un pecado capital, tenemos una cita de la Virgen que se pone como modelo de la virtud contraria. Ajá. Entonces, o la tenemos como modelo de humildad, de caridad, o de mansedumbre, o de diligencia, etc. Y tenemos además una bienaventuranza, que si ustedes me preguntan, el modelo perfecto de la virtud católica no es tanto las virtudes, el tratado clásico de las virtudes, sino las bienaventuranzas, que van mucho más allá de lo que es la virtud, porque finalmente están tratando de conseguir un estado de la virtud más alto del que se puede lograr en vida. Fíjense que en vida la naturaleza humana llega hasta unas ciertas virtudes, pero hasta el punto de la bienaventuranza ya se necesita una gracia especial. Entonces, la Virgen María aparece ahí como ejemplo de todas las virtudes cristianas. Y ya en el cielo, pues la vamos a ver en dos lugares. La vamos a ver en el cielo, en la esfera de los espíritus triunfantes, y la vamos a ver en el cielo empíreo. Y en el cielo empíreo la vamos a ver en el lugar más alto que ocupa todas las criaturas, y vamos a encontrar uno de los himnos marianos más, o sea, este himno mariano que San Bernardo, porque en el cielo empíreo, hasta el empíreo, que es donde están todas las almas viendo a Dios, hasta el empíreo lo ha conducido Beatriz, y cuando llegan al empíreo, Beatriz se va a su sitio, que es como en la tercera fila, muy cerquita de la esencia divina, y le dice a San Bernardo, bueno, guía a Dante a partir de este momento. Y aquí aparece Bernardo y le muestra a la Virgen, y a la Virgen de hecho venerada por los ángeles. San Gabriel aparece totalmente enamorado de ella, y aparece esta oración que no la voy a decir completa, ¿sí? Decidí traerla aquí en una versión no la traducción que yo tengo, sino la que usualmente se reza: oh Virgen Madre, hija de tu Hijo, la más humilde y alta criatura del santo plan de Dios, término fijo, tú ennobleciste la humana natura hasta tan alto grado que su autor no desdeñó el hacerse de esta hechura. Y es una oración que desde la Edad Media se viene rezando, y pues, como el culmen de la creación está aquí. Y es Bernardo que le muestra a la Virgen quien finalmente le va a permitir a Dante pues acercarse a la visión beatífica, que después ya cuando ve frente a frente a la Trinidad, y ahí se acaba. Pero es porque evidentemente no se puede más, ya no puede decir más, porque se acaban las posibilidades del lenguaje humano. Claro. Espectacular. ¿Por qué la Virgen es como la puerta de entrada a la visión de Dios en la comedia? Es un poco por esto, porque en ella se compendian todas las virtudes. Sí, y también pues porque
ella efectivamente en la historia de la salvación es la que abre las puertas de la encarnación. Es Claro. decir, Dios en un momento quiso someterse a la libertad de una niña de 15 años o lo que tuviera, y ella es la que con toda su humildad propicia pues la encarnación, la que es la primera persona que recibe a Jesús, es la primera iglesia, es el modelo de la iglesia. Nuevamente, también pasa aquí que esta es la Divina Comedia es profundamente eclesiológica. Todo el mundo sabe, y lo que más dicen es, bueno, ¿cuántos reproches le hace a la iglesia de su época? Pero María es madre de la iglesia y María es la primera iglesia. Y todo lo que ocurre en la Divina Comedia ocurre en el marco de la iglesia. Es decir, nosotros, si dicen, no vamos a ver, dicen, Dios es el gran ausente, supuestamente los críticos dicen de la Divina Comedia, eso es porque está actuando siempre a través de sus santos y de la iglesia, triunfante, purgante y militante. Es decir, en el purgatorio la gente ve a Dante y le empieza a rogar que ruegue por él. ¿Quiénes son los que le dan la mano a Dante, le muestran todo? Pues las otras almas, ¿no? Entonces, dado que esto es un poema tan eclesiológico, pues María, que es madre de la iglesia, tiene un papel fundamental y pues evidentemente pues María acompaña a Cristo en su pasión, es la nueva Eva y pues en el cristianismo tiene, o por lo menos en la doctrina católica tiene un papel muy central. Era inevitable que no lo tuviera en la obra de Dante. Muy bien. Rami, te veo muy callado hoy. Hace 8 días le preguntabas mucho a Camila sobre qué le había impactado, ¿te acuerdas? En el infierno. Yo no sé si en el purgatorio hay algo que te haya impactado de la misma manera como te impactó en el otro lado, en el infierno. O el purgatorio es más, no sé, como más fácil de transitar hasta cierto sentido. Depende de qué entendamos por fácil. Y tal vez, es decir, como digo, el purgatorio ha sido el gran ignorado. O sea, en la historia de la literatura, el infierno se lleva todas las miradas. Y es porque de alguna manera es más fácil conectar con el infierno, especialmente si uno no tiene ciertos elementos de teología. Entonces, a mí personalmente me gusta muchísimo el purgatorio, porque el purgatorio es, bueno, esto es una idea robada de Ángel Crespo, ¿no? Pero el purgatorio es lo más parecido a nuestra vida actual en la tierra. Es decir, salvo que allá no tienen tentaciones, nosotros en la tierra también estamos tratando de ser el tipo de personas que puedan entrar en una comunión. Y cuando digo entrar en una buena comunión es que tenga la inteligencia y la voluntad dispuesta a recibir a Dios. Entonces, estas personas que están en el purgatorio también están en camino como nosotras. Entonces, la ética, o sea, la parte de la Divina Comedia con la que es más fácil identificarse es el purgatorio. Es la parte donde vamos a encontrar la poesía. El infierno, tenemos puros ayes, recriminaciones, gritos. El purgatorio está lleno de música, de cantos litúrgicos, de poesía, y alguna de esas poesías por los amigotes de Dante. Eso me parece a mí absolutamente espectacular. También me encanta el modo en que las almas del purgatorio literalmente dicen, o sea, confían en nosotros. Es que el canto del purgatorio se trata de la comunión de los santos realmente, ¿no? Y a donde llegue Dante, allá en el purgatorio le van a pedir, dile a mi familiar que rece por mí. Claro. O una persona, por ejemplo, una señora que se llama Sapia, dice, yo me iba a condenar, pero este señor
que era muy bueno, rezó por mí y aquí estoy. Y eso es muy bonito. Y luego hay gestos muy dulces. Por ejemplo, Santa Lucía recoge, hay un momento en que Santa Lucía transita una parte del purgatorio llevando literalmente a Dante alzado. Entonces son cosas que hacen Muy bien. muy ameno eso. Pues yo tengo una reflexión que estoy haciendo en este programa y es que de cierta manera para mí la historia de la salvación individual es un viaje al amor, a la esencia del amor, ¿no? Y el amor entendido como ese donarse completo hasta dar la vida por el otro. Y quisiera como conocer tu reflexión, eh, Camila, de cómo también el purgatorio puede o no ser esa purificación del amor de Dante, ¿no? Y si nos logras dar algunas ideas de cómo la propia forma de amar de Dante va evolucionando desde el infierno hasta el purgatorio para darle la entrada al paraíso. Yo no había pensado en eso. Yo no había pensado en eso, pero efectivamente, pues Dante se va purificando. Y de hecho, la última parte del purgatorio es un fuego purificador. Que para entrar hay que hacer literalmente un salto de fe. Porque obviamente a Dante le da un miedo terrible entrar. Y Virgilio dice, no, ahí detrás está Beatriz, tú confía en mí, entra. Y él siente pues, que le arde todo, pero cuando sale dice que va a salir purificado. Y ya después es interesante porque después del purgatorio, de todo eso, llega al paraíso terrenal y en el paraíso terrenal se van a encontrar dos ríos, que son los ríos de la purificación. Nuevamente, no es el esfuerzo de Dante lo que lo va a purificar. O sea, Dante no va a llegar ahí sin esfuerzo, porque... Pero no es el esfuerzo el que lo salva. Pero no es el esfuerzo. Y esa es una idea que tenemos que evitar nosotros, los católicos, tal vez, que nosotros pensamos que nosotros nos vamos a ganar el cielo a pulso. ¿Sí? Pues no, cuando yo vaya al cielo no me lo voy a merecer. Es mucho más de lo que yo puedo merecer. Entonces, cuando llega ahí se va a encontrar dos ríos y el río Leteo borra la memoria la memoria triste de las culpas. Wow. Perdón, esa es mi perra. y el otro río lo que va a hacer es guardar la memoria de los méritos que ha tenido. Y sí que hay durante todo el purgatorio y el infierno un cambio de actitud de Dante. Por ejemplo, uno en el infierno puede ver a Dante iracundo. Y algunas personas dicen, bueno, esta actitud de Dante es justificada, porque, por ejemplo, está hablando con una persona que traicionó a Florencia y que la hundió en un ciclo de violencia. O, por ejemplo, le está cantando mejor dicho, está diciéndole de todo a un papa corrupto. Pero lo que uno sí puede ver es que Dante llega a ser cruel en el infierno. O sea, llega a agarrar a la gente a sus enemigos por el pelo de la rabia que siente. Y esa actitud va a ir cambiando en el purgatorio y mucho después también va a seguir cambiando en el cielo. Y de hecho, en el purgatorio hay almas que, por ejemplo, están purgando la envidia. Y en ese momento, en algunos momentos, se nota que todavía tienen algo de envidia, pues porque no han superado no sé, la terraza del nivel en el que lo están purgando. Entonces sí que hay una transformación. Y me parece también interesante el hecho de que si uno quisiera hacer un modelo educativo, podría encontrar pistas de cómo se puede dar esa transformación. Porque, por ejemplo, cómo primero está el purgatorio es el sitio donde vamos a encontrar poesía, música,
esculturas, o sea que el arte es un elemento de educación. Las historias, las grandes historias, los ejemplos son los modelos de educación, ¿no? Como el ejemplo de otros me va tirando así. Y luego hay un cambio en la actitud de las personas del infierno al purgatorio, en el sentido de que en el infierno casi que solo vemos un solo ejemplo de personas, que es el caso de Paolo y Francesca, que están juntos y que no se odian, pero el resto del infierno no hay solidaridad en absoluto. De hecho, hay personajes que andan devorándose los unos a los otros. En cambio, en el purgatorio ya vemos solidaridad y pues en el cielo gran caridad. Pero Camila, en el paraíso tú dices que ahí se pasa por dos ríos. Todavía cuando se entra al paraíso se requiere un cierto como último nivel de No, purificación. lo que pasa es que el paraíso terrenal está en el purgatorio. Ah, ok, es el paraíso O sea, terrenal. ¿qué es lo que hace el purgatorio? Me lleva al estado en donde yo estaría, o sea, ¿cómo estaría la especie humana si no hubiera habido pecado original? Es decir, Wow. el hombre en su estado de inocencia. Yo llego al paraíso y quedo en su estado de inocencia, pero todavía, fíjense que todavía yo no estoy en el cielo. Todavía no. Al cielo voy a ascender, o sea, cuando yo llego ahí, me he hecho tan ligero que puedo ser ascendido. ¿Sí? Y de hecho, en el paraíso, dice, no, ¿tú crees que estás en el paraíso? No, tú estás subiendo. Y ahí es donde se da el transhumanar, ahí es donde se da, porque ya está. Beatriz, ¿dónde aparece? Para que ascienda literalmente al cielo. Y cuando digo al cielo es lo que Aristóteles entendería por el cielo. La luna, Venus, la luna, Mercurio, Venus. En lugar de la Tierra estaría el Sol, Marte, Saturno, Júpiter, Saturno. No está Plutón porque no lo habían descubierto. Cielo es decir, el modelo cosmológico que está ya en el cielo. ¿Dónde aparece Beatriz ahí al final? Beatriz aparece en el paraíso terrenal. En el terrenal, ok. O sea, Beatriz, desde el final del purgatorio hasta el último canto. Y en el último canto va a ser reemplazada por San Bernardo. Y una cosa interesante aquí es que otra cosa que es interesante aquí es que uno pensaría, cuando uno va a ver, él va a llegar primero a la luna, después a Mercurio, después a Venus, tal, pero ahí queda muy claro que ahí se va a encontrar almas, pero no es que todas las almas estén unas en la luna, no, sino que para que Dante entienda, porque tiene que preparar sus ojos de alguna manera para llegar al cielo empíreo, que es donde está, digamos, Dios, la esencia divina, y de todos los santos y todos los ángeles, pues él tiene que ir preparando sus ojos. Y para que él pueda ir entendiendo, se van a organizar las distintas almas en cada una de esas esferas celestes. Que recordemos que para Aristóteles el cielo estaba compuesto de unas esferas, cada una de esas esferas correspondía a un cuerpo celeste que tenía un movimiento perfecto. Y hasta llegar al motor inmóvil. Pero lo que en Aristóteles sería el lugar del motor móvil va a ser el primer motor, que a su vez es movido no por necesidad, sino por amor por el mismo Dios. Es decir, hay una esfera que es pura inteligencia, que son las inteligencias angélicas, que se mueven movidas por amor por Dios. Esa sería la diferencia con el sistema aristotélico. Y al final, cuando ya Dante pueda ver a Dios, va a decir, primero, va a decir, todo el canto 33 empieza, canto 33 del paraíso, alabando a la Virgen, y después diciendo, voy a intentar decir, pero mis palabras no me dan para más. Y va a decir, al final vi como tres figuras
o sea, la Trinidad, y va a terminar el canto diciendo que se encuentra con Dios, que es el amor que mueve al sol y las demás estrellas. Si se fijan, eso es parecido al modo en que Aristóteles definiría al motor inmóvil, ¿sí? Porque en Aristóteles esa primera causa mueve todo el universo físico, todos los astros, pero los mueve con necesidad. Y aquí Dios está moviendo y está creando sin necesidad, está creándolo por puro amor. Por puro amor, espectacular. Qué espectacular. Pues no sé, vamos cerrando ya, Rami, porque ya llegamos a la hora. 2 episodios. Yo tengo una última pregunta sobre el tema, y es que yo creo que todos los creyentes tenemos como una visión muy personal del cielo, ¿no es cierto? Y entonces yo me lo imagino como un estadio y en la mitad está Dios y ahí pasan los shows más chéveres del cielo y en función de cómo le fue a uno en el juicio individual, entonces está más arriba o más abajo del show principal. Pero te quería preguntar, Camila, si a ti te llama la atención, digamos, pasar el resto de la eternidad en el cielo de Dante, o qué le faltaría al cielo de Dante para ser el cielo en el que tú quisieras pasar la eternidad. Santa Madre de Dios, qué pregunta. Bueno, primero, eso de entender al cielo como un gran estadio, en cierto modo es parecido a lo que Dante se imagina. Porque después de todas las esferas sigue el Empirio. Y el Empirio lo describe como una rosa. Y la rosa, para explicarle, dice, es como una especie de anfiteatro. Y de hecho dice, están tales filas. Beatriz está en la tercera. Claro. Y efectivamente, claro, cuanto más cerca se está del escenario, más alta estará ay, ¿cómo se llama eso? La presencia, la cercanía, Sí, es como tienes boletas VIP. Exacto. Claro, ¿qué es lo que está haciendo Dante aquí? Está recogiendo Pero ojo, no hay envidia. Entonces, así usted no hay envidia. Usted está en la 200 o en la 5000 allá claro, atrás. Es que no está en el mejor puesto en el que puede estar. Sí. Es que, de hecho, eso es lo que, eso mismo se aborda cuando Dante está en la primera, en la luna, en el primer círculo, y en el segundo, él dice, pero esto no te parece poco, o sea, tú no quisieras estar en un lugar más alto, y lo que ellos dicen, no, esto satisface totalmente nuestros deseos, y de hecho, de alguna manera, Dios tiene, lo que Dios nos ha dado es lo que mejor nos conviene. La plenitud humana. Es como si Dios tuviera algún aspecto de la realidad divina al que nosotros somos especialmente sensibles. Yo me lo imagino así, que estaría hecho especialmente para nosotros. Claro. Ahora, respecto de la visión de Dante, es un poco nerda. O sea, yo siempre lo he pensado así porque esto viene también un poquito de Aristóteles, ¿no? Cuando a Aristóteles le dicen cuál es la felicidad suprema, él va a decir que es la contemplación teórica. Pues, la bios teoréticos. Sí. Vive intensamente. Estudia metafísica, ¿no? Es la máxima felicidad que tú tienes, la contemplación teórica de la verdad. Y de hecho eso es lo que Santo Tomás va a decir, que es la esencia de la bienaventuranza. Tengamos en cuenta que en este momento, por ejemplo, no ha habido resurrección de la carne, porque Dante está antes del juicio final y la resurrección de la carne. Y poco después iba a venir la cuestión de si en ese momento ya había plenitud de la visión beatífica. Y Dante lo que está diciendo con Santo Tomás es, sí, en la medida en que tú ves a Dios, tienes la esencia, ya estás verdaderamente en el cielo. Sin embargo, esa visión, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos tener la tentación de pensar que esto es una cuestión pasiva. Es decir, nosotros estamos viendo a Dios, ya, pasivamente. ¿Quién va a querer estar haciendo eso? De hecho, algunas veces la visión beatífica se presenta
como, sí, Como como pura aburrida. pasividad, porque, claro, como nosotros decimos, Dios está más allá del movimiento, es acto puro, pues lo imaginamos como una especie de estatua. Y Claro. esa es una visión que tal vez puede no mover nuestra voluntad, es una visión que no enamora. Entonces, lo que hay que entender aquí es que, por el contrario, esto es la plenitud del acto, es la plenitud de la vida. Aquí nosotros vamos a estar pensando, pero vamos a estar viviendo, participando activamente de la misma vida de Dios. Es imposible aburrirse así. Claro. Y tal vez los libros, eso lo dice mucho el profesor Juan Fernando Sergés, no crean que yo me lo inventé, eso lo dice mucho, que tal vez ese cielo que los teólogos han hecho tiene el problema de confundir lo que es la plenitud del acto con la ausencia, o sea, es como con la muerte total, ¿no? No, el cielo es pura actividad. Y además, no solo, si es ver directamente a Dios, ¿no? Pero es que en Dios está toda la creación. Y en Dios, participando de esa misma vida, van a estar pues nuestros amigos, nuestros grandes amores. Entonces, yo no sé cómo sea el cielo, me voy a dejar sorprender, pero definitivamente no es un lugar aburrido. Y no es esa verdad que, o sea, si es la contemplación, pero la A lo mejor te contemplación mandan activa. a lo mejor te mandan a Dante para que te acompañe ahí un rato, ¿no? Uy, sería maravilloso, Aunque a mí me gustaría que me mandaran a Aristóteles, porque con Aristóteles decía unas cuantas cosas sobre las mujeres, tengo ciertas espinitas que me quiero sacar. Muy bien, Cami. Rami, yo creo que con esto, sí, dale. Por si acaso se me salió el apellido Cavalcanti, es Cavalcanti, por si acaso eso salió, que se me quedó metiendo que habré dicho en el capítulo anterior, por si acaso, y no, también darle muchas gracias a usted, doctor Moera, porque una cosa que no le dije es que pues yo creo que en mi vida profesional nadie ha metido la mano en el fuego por mí como lo hizo usted, y eso sí lo quiero reconocer públicamente. Muchas gracias, todo lo contrario, Cami. Qué alegría tenerte. Y desde que yo conocí a Camila, no lo conté nunca, pero desde que yo conocí a Camila, conocí un genio, conocí mucho también a su papá, que también era otro genio, y Camila le sacó esa chispa y esa agudeza y esa capacidad de intus leyere, de leer por dentro las cosas. Y mis mejores momentos en la universidad académica, que son contados en la mano, pero esos mejores momentos los pasé en ese grupo con Sí. Camila y con José Julián, tantos ratos tomándonos un café y hablando de estas cosas y con esta seriedad. Pues nada, qué alegría, ojalá que se repita para otra ocasión, para otro libro, para otra obra. Nosotros estamos aquí en Disertum X digamos, con el canal abierto para nuestros amigos y para toda esta intelectualidad, y sobre todo una intelectualidad que enriquezca, que edifique, que haga crecer el alma, y yo creo que estas obras son importantes por eso. Rami, tus últimas palabras y vamos cerrando. Y Cami, también muchas gracias de verdad por todo lo que has hecho con nosotros y por darnos esta visión magnífica de la Divina Comedia de Dante. Rami, te cedo las últimas palabras. Sí, no, muchas gracias a ustedes dos, porque este es un verdadero homenaje a la amistad a través del conocimiento y del cariño por las letras. De verdad que mil gracias por estos dos programas. Cami, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias, lo mismo a ustedes. Y a ver si viene doctor More, y aquí pues tomamos café con Rami y con José Julián. Muy bien, claro que sí. A todos muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Dios los bendiga. Chao.